Hoy es una noche muy poderosa que Dios ha determinado, así que lo felicito porque usted está aquí. Y bueno, le pido que vaya al libro de Hechos, capítulo 27, versos 21 y 22. Recuerde que venía con una secuencia de mensajes donde Dios nos ha estado hablando acerca de la confianza en Dios. Hice como, me detuve un momento, le desarrollé dos enseñanzas que tienen que ver con la confianza y salté de Hechos o me devolví al Antiguo Testamento, Isaías, pero hoy volvemos allí. Este mensaje tiene otra parte que no se la voy a compartir yo, sino que se lo va a compartir la pastora Mari más adelante. El título del mensaje es Deja que el barco se hunda. Así que en esta noche más de uno va a tener que dejar hundir el barco, porque quizás a causa de que no ha dejado hundir su barco, no ha podido ver el obrar sobrenatural de Dios. Y la palabra de Dios dice, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas, dice Pablo. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Así que en la vida cada uno de nosotros enfrentamos tormentas y si no las ha enfrentado, quiero recordarle en esta noche que las va a enfrentar. Y en ocasiones esas tormentas, crisis o adversidades pueden hacernos sentir que estamos abrumados y peor aún, sin esperanzas, como le está sucediendo a estos 275 hombres que van en esta nave. Sin embargo, en Cristo nosotros en medio de las tormentas siempre vamos a tener una oportunidad para crecer, madurar y ver cómo Dios obra de manera sobrenatural. Así que en Hechos capítulo 27 versos 21 y 22 leemos sobre la experiencia que tiene el apóstol Pablo en medio de una tormenta en el mar. Pero él no se queda allí, sino que vemos cómo él buscó el rostro y la presencia de Dios y vio obrar a Dios, le habló, le dio nuevas fuerzas, lo llenó de paz, confianza, fe y seguridad. Así que en este pasaje Pablo nos enseña que la confianza en Dios es fundamental. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nosotros como hijos de Dios, solo hay una persona en la cual podemos confiar entera y completamente en nuestras vidas y es Dios. Así que aún en medio de adversidad, que es lo que estamos viendo aquí, se refiere el escritor de Hechos, que es el médico Lucas, escribe la palabra ánimo, tengan ánimo. En griego se refiere a la confianza y la esperanza que nosotros depositamos en Dios. Y esto quiere decir que la vida de todo creyente debe girar de acuerdo al propósito que Dios ha establecido para nosotros. Así lo describió particularmente el Señor Jesús, o lo dijo, que nosotros íbamos a recibir poder para ser testigos de Cristo en esta tierra. Y cuando el escritor está diciendo aquí ser testigos, se trata de todas las temporadas, etapas y procesos de nuestra vida. Así que, ¿qué quiso decir esto? El Señor Jesús quiso decir que toda nuestra vida, una vez conocemos a Cristo, debe ser un mensaje viviente del Evangelio. Esto es lo que vivió y lo que ocurría de continuo en la vida de Pablo. Por eso él pudo soportar todas estas adversidades. Él vivía con un propósito mayor que su vida. Él vivía para dar a conocer a Cristo en el mundo. Es más, y en esta noche nos va a enseñar cómo debemos vivir tú y yo en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Quizás vas a quedar como muchos de ellos que tomaron partes del barco. ¿Para qué? Para llegar a la orilla. Pero ya tú no tienes que tomar partes del barco, ya tú lo que necesitas es confiar y reposar entera y completamente en Dios. Así que si usted toma apuntes, lo primero que vamos a ver en esta noche es la confianza en Dios nos da esperanza en medio de la adversidad. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. El mismo ángel del Señor se le aparece para fortalecerle, para nutrirle. Si el mismo ángel del Señor se le está apareciendo a Pablo es porque el hombre tuvo que buscar el rostro y la presencia de Dios para ser fortalecido. Y Hechos capítulo 27 verso 22 dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Qué chistoso esto, ¿no? ¿Cómo así que ninguno se pierde, pero que el barco se hunde? ¿Usted le haya sentido esto?
no tiene sentido entre la lógica humana, pero la forma en que Dios obra, a mí me encanta cómo Dios obra de manera sobrenatural en medio de las circunstancias que para nosotros no pueden tener sentido, pero bueno, Dios no vive del sentido ni obra en lo que tiene que ver dentro del sentido y lo natural. El verso 23 dice, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Esta es la clave de este mensaje. A quien pertenezco y a quien sirvo. Usted debe saber con qué ha sido sellado, como se lo enseñé el domingo anterior. ¿Sí recuerda? Estuvimos viendo las cualidades que Dios nos ha dado dentro de nosotros. Y dice, y dijo Pablo, no temas porque, y dijo, Pablo, no temas porque ciertamente será juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, nuevamente les está diciendo, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo. Esta es la razón por la cual hace un instante, la única persona en la cual usted y yo podemos confiar ciegamente, derramar nuestro corazón, entregar nuestras vidas entera completamente es a Dios. Y Dios le reveló a Pablo los problemas que él tendría durante su viaje, pero también terminó dándole tranquilidad. Pablo, habiendo recibido cierto conocimiento de parte de Dios, advierte lo que acontecería a futuro, pero es interesante. ¿Por qué? Porque lamentablemente el centurión y los demás del barco no le hicieron caso, sino que tuvieron en poco. Pablo vuelve a hablar con la tripulación acerca de lo que Dios le había revelado. En este relato bíblico vemos tres aspectos fundamentales en este primer punto, y es: Dios le acompañó para fortalecerlo. Lo segundo, Dios le aseguró que llegaría a Roma para comparecer ante el César. Y lo tercero es que ninguna vida se iba a perder. Se perdería todo lo del barco, pero ninguna vida se perdería. Oiga, qué hermoso es nuestro Dios. Y Dios en esta noche viene a animarnos a la luz de su palabra, viene a decirnos que independientemente el proceso o la circunstancia que nosotros podamos estar viviendo, Él nos recuerda que viene a fortalecernos, Él nos recuerda que vamos a cumplir el propósito y nos recuerda que nuestra vida no va a perecer. Iba a perecer porque sin Él estábamos muertos, pero ahora tú y yo tenemos una vida eterna en Cristo. Así que Pablo les previno al comienzo del viaje, advirtiéndole todos los acontecimientos que iban a suceder. Veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y la nave, sino también nuestras personas. ¿El capitán le prestó atención? No. Porque el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Este hombre, el capitán, el dueño y el que está a cargo, en este caso, de todos los presos, no le prestó atención al consejo que Dios le estaba dando. Así que tú y yo en esta noche estamos prestando atención al consejo que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque en los versículos que siguen, Pablo describe acerca de ese huracán con detalle, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner en proa al viento, nos abandonamos a él. Quiero mostrarle algo, porque aquí, en cierto sentido, el capitán, el dueño y el cinturón ya no tenían autoridad sobre la nave. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hombres de experiencia, no era el primer viaje, ya habían navegado. A mí me parece muy valioso la forma sobrenatural en que Dios tiene la capacidad de obrar en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad, de engaño que quiera levantar el enemigo. Cuando tú y yo decidimos rendir nuestro corazón, porque hasta este punto esta no es la condición del hombre, del capitán, no es así, del dueño, no, y del oficial que está a cargo, no. Ellos simplemente desecharon el consejo, pero Dios tenía un propósito, y el propósito era que Pablo tenía que llegar ¿a dónde? A Roma. Y Dios no solo le concedió la vida de él, sino la de 275 presos. Así que mira, a veces en la vida nosotros nos sentimos como llevados por la tormenta. ¿Alguno ha sentido que ya se siente cansado, sin fuerzas, debilitado? Me voy a morir. O alguno ha dicho, ya no salgo de esta, no puedo más. Señor, ¿y por qué no vienes? Ese es el suicidio de muchos cristianos. ¿Y por qué no vienes, Señor? ¿Le ha pasado o solo he sido yo? Así que mira,
Esto puede suceder en nuestra vida, pero cuando Dios ha determinado un propósito para la vida del creyente, sabremos nosotros dónde acudir, a quién llamar, a quién pedir y qué puerta tocar. Y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 5 verso 7, dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Qué hermoso. Sabe que a Dios no se le escapa absolutamente nada de su mano. Nosotros lo que debemos hacer es depositar nuestras cargas, afanes, ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios nos da esperanza en medio aún de la adversidad. Como creyentes hemos sido llamados a confiar en Dios, a experimentar su paz y esperanza. Así lo escribe el apóstol Pablo más adelante cuando llega a Roma. Romanos capítulo 15 verso 3, él dijo: le pido a Dios, fuente de esperanza, que le llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura, ¿mediante qué? Mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora le puedo hacer una pregunta. ¿Usted cree que la situación que vivió el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 7, luego el Espíritu Santo no le inspiró para que pueda escribir esto aquí en el libro de Romanos? Claro que sí. Así que, ¿qué debemos hacer o cómo aplicamos este primer punto a nuestra vida? Debemos buscar confiar en Dios aún en tiempos de adversidad para poder experimentar su paz, su seguridad y su... Y esto me lleva a lo segundo, y lo segundo es: la confianza en Dios nos permite ver más allá de las circunstancias. ¿Sabe qué hace con el enemigo? El enemigo grita tan fuerte que él quiere ocasionarnos ceguera espiritual. Se ha leído en el libro de Reyes que Giezi tuvo ceguera espiritual cuando fue sitiado por el ejército enemigo del pueblo de Israel. Dice que muy de mañana se levantó y dice que habían hombres, habían rodeado toda la colina, y el profeta allí, que era Eliseo, dice: ¿tú no ves que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra nuestra? ¿Sabe que eso es lo que hace el enemigo? El enemigo nos ocasiona ceguera espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de mirar la cruz, nos desenfoquemos y simplemente tomemos el camino errado. Y esto es lo que están haciendo estos hombres. ¿Por qué? Porque hasta el apetito habían perdido, habían dejado de comer, y si dejaban de comer pues iban a perder las fuerzas, y lo más seguro es que perdieron el sueño. Y Hechos capítulo 27 verso 22 dice: pero, dice Pablo, anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Y lo que quiero decirte con esto es que pase lo que pase, el Señor cumplirá el propósito que ha establecido para tu vida, siempre y cuando nosotros confiemos en Él. Así que aquí vemos que el ángel del Señor le dijo a Pablo: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El Señor te ha otorgado a su siervo, le había otorgado a su siervo 275 personas, y cada una de ellas Dios había determinado preservar sus vidas. Pero quiero decirle, porque esta palabra en algunas traducciones se interpreta como algo que ha otorgado Dios a través de su gracia, es decir, algo que hemos solicitado, pero que ya Dios lo ha otorgado a través de Cristo Jesús. Aquí observamos cómo frente a una crisis repentina las personas, actúan de diferente manera o forma. Ellos están teniendo una acción de acuerdo a lo que cada uno tiene en su corazón. ¿Y le digo, qué tiene Pablo en su corazón? Fe, confianza, certeza, seguridad, y está lleno del Espíritu Santo. Ahora, estos 275 hombres que tienen en su corazón miedo, afán, cansancio, ansiedad, si ve por qué usted y yo no podemos entrar en los afanes de este mundo, si ve por qué es tan valioso, por eso Pablo más adelante en el libro de Efesios dice, capítulo 6, que debemos ceñirnos con la armadura de Dios, fortalecernos en el gran poder del Señor, para que cuando llegue el día malo nosotros podamos resistir hasta el fin. Así que cuando es evidente que los presos pueden huir, los soldados tienen la solución de matarlos para que ninguno escape nadando. Esto es una solución muy corta. ¿Por qué? Porque aquí hay mentalidad de destruir y eliminar. Esto era un problema. Ellos buscaban una solución pronta, rápida, en vez
de buscar una solución en Dios. Pero como ellos no lo habían pensado, Dios había puesto a su siervo allí. Lo que los soldados ignoraban es que debido a esa situación, Dios iba a obrar de manera sobrenatural y ellos en una isla donde no la habían conocido, ya había preparado el corazón de los isleños para que lo atendieran, le brindaran ropa, le dieran calor, abrigo y comida, no un día, dos, sino durante 3 meses. Así que estas personas habían permitido que el temor entrara en sus corazones. Y tú y yo debemos ser muy cuidadosos con esto, porque Pablo le dice a Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y estas 275 personas han dejado llenar su corazón de temor, y el temor va en contra de la palabra de Dios. Otra respuesta a la crisis puede ser la parálisis. Muchos de ellos hacía 2 semanas que prácticamente no comían. El temor les había inmovilizado. Con 2 semanas sin comer, ni siquiera iban a poder nadar mucho. ¿Está comprendiendo usted? Esto se lo he enseñado en otras ocasiones, que cuando el enemigo trae circunstancias a nuestra vida, él nos roba el sueño y las ganas de comer. Yo tuve que crecer en esa área. Gracias a Dios, sigo comiendo. Así que mira, Pablo no queda paralizado en medio de la crisis, sino que come con toda tranquilidad y en presencia de todos. Les dice Hechos 27, verso 33, cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Oiga, yo no entiendo cómo le pueden rogar a usted para que coma. A mí no me van a rogar si me invitan a comerme una punta de anca de 500 gramos. ¿En serio? Oiga, y si Dios determinó el alimento, ¿usted cómo va a desechar el alimento? ¿En serio? Dice el verso 34, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Bueno, yo tengo menos cabellos, ellos tenían más que yo. El verso 35 dice, así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. ¿Qué les estaba transmitiendo? En medio de una tormenta, de esta tormenta que parece ser que nunca iba a terminar, cuando todos estaban flaqueando y desmayando, Pablo dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo dice, les dice, está diciendo Dios ¿a quién? A Pablo. ¿Qué debía hacer ahora Pablo con toda la fe, con toda la firmeza? Transmitirle ese consejo. No temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, yo te he concedido todos los que navegan contigo. Esto es interesante. Sin duda, Pablo es un hombre con una fe intensa en su corazón. Pero aquí no terminan sus palabras, porque dice, con todo es necesario que demos en una isla. O sea, Pablo tiene los lentes espirituales de Dios. Y estas 275 personas no tienen los lentes espirituales. Aprendemos aquí del apóstol Pablo, si bien es cierto que él tiene una completa confianza en Dios, es necesario que demos con una isla, es necesario pasar por este momento para poder ver la gloria de Dios, porque él llegaría allá y está llegando a la orilla y lo muerde una serpiente. Y dicen los isleños, este hombre debe haber algo en su vida. Así que cuando los marineros tratan de escapar huyendo en una pequeña lanza, él le informa al centurión, si estos no permanecen en la nave, nosotros no podéis ayudarlos, le dice Pablo. Pablo tenía clara, ¿sabe? Me encanta Pablo, porque Pablo está siguiendo al pie de la letra las indicaciones que le había dado el mismísimo Dios a través de su ángel. Y si tú y yo queremos pasar esa tormenta, si tú y yo queremos pasar esa tempestad, si tú y yo queremos pasar esa leve tribulación, necesitamos seguir al pie de la letra las indicaciones que Dios nos da, porque no de ser así no vamos a poder pasar al otro lado, iglesia. Así que nos preguntamos, o yo me pregunté, o quizás usted se ha preguntado, ¿por qué Dios permitió este naufragio? ¿Por qué Dios permite que yo viva esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia? Y pasamos por alto que durante 3 meses Pablo y 275 hombres corpulentos y hambrientos
Recibieron provisión, cuidado, alimento y nuevamente la nave que habían perdido o que iban a perder. Muchas veces le damos más importancia a las pequeñas cosas que a lo que Dios puede hacer de manera sobrenatural en nuestra vida. Así que mira, en conclusión de este segundo aspecto, la confianza en Dios es fundamental en tiempos de adversidad. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios nos permite ver más allá de las circunstancias y nos da seguridad aún en medio de momentos de incertidumbre. Es feo vivir en incertidumbre. ¿Alguien lo ha vivido? Hay incertidumbre que es por un proceso, pero hay incertidumbre es a consecuencia de decisiones que nosotros hemos tomado. Pero cuando tú y yo decidimos confiar en Dios, es importante porque aún en medio de la adversidad vas a poder experimentar paz y seguridad. Así lo escribió el mismo Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versos 8 y 9 dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Oiga, qué texto tan poderoso. Presta atención porque Corintios está antes de Hechos. Yo soy un convencido que todo lo que vivió el apóstol Pablo en el libro de Hechos a partir del capítulo 9, donde comienza su conversión, a él le sirvió para trabajar Dios y procesar su carácter. Y esta es la razón por la cual tú ves a Pablo que siempre va así. O sea, a este hombre le están dando garrote, piedra, se levanta y se sacude y sigue predicando. Este hombre está encadenado en lo profundo del cepo, está orando, se levanta y sigue predicando. Tú y yo sí tenemos esa misma actitud. O a veces nos ganan las preocupaciones. A veces nos ganan. Estos días nos pasó algo curioso en casa. Aclaro, no fue por falta de plata. Llegaron unos recibos en casa y algo cuadriculado. Llegó un sobre de mi madre, metió el recibo del gas. Cortaron el gas de la nada. Yo había estado acá todo el día en la iglesia. Mi esposita, el amor de mi vida, no me contestaba. Yo dije, aquí pasó algo. Le escribí a Vale y me dice, cortaron el gas. Ay, caramba. Mana, gas, y ahora, pero Dios es bueno. Yo había preparado algo de comida, luego el fin de semana nos invitaron a comer y Majo descubrió que en esa olla que hay por ahí freidora se pueden hacer huevos. Yo dije, esto está solucionado. Sí, porque bueno, eso se convierte en un problema en el matrimonio. Parece una tontería, pero así es. Y a veces estas cosas tan simples hacen que nos desviemos o que nosotros desviemos la mirada de nuestro Dios. Yo no me enflaquecí, ni la comida faltó. Nosotros a veces tomamos minucias y nos dejamos robar la paz que Dios nos da. Lo tercero, la confianza en Dios nos da seguridad en medio de la incertidumbre. Eso es maravilloso. Hay muchos relatos en la Biblia donde tú y yo podemos ver que a medida de que confiamos en Dios, nuestro corazón va a reposar y confiar. Hechos 27 del 22 al 25 dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo en medio de la tempestad? Él estaba postrado de rodillas delante de Dios, porque para que el ángel del Señor se le apareciera, él debía estar en intimidad con Dios, debía estar conectado con la fuente. Así que la única manera en la cual tú vas a hallar tu respuesta es buscando el rostro y la presencia de Dios. El problema es que en ocasiones primero tomamos nuestras decisiones o hacemos las cosas conforme a lo que creemos, pensamos y luego vamos donde Dios.
Lo correcto es siempre dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Mira lo que está diciendo aquí. Y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él dijo. Esta historia vemos que los que tenían títulos como el capitán o el propietario habían quedado inmovilizados y no sabían qué hacer. Aquí es donde el verdadero líder no se queda paralizado, sino que busca la dirección de Dios en oración, y eso era lo que estaba haciendo Pablo. Quiero decirle que para que Dios obrara de esta manera, hubo un antesala en la vida de Pablo. Recuerde que Pablo era una persona que se dejaba conducir por la persona del Espíritu Santo. Y si hay algo que ya tenía claro Pablo hasta este punto, es que él iba a sufrir a causa de predicar a Cristo. Pero él está buscando el rostro y la presencia de Dios. Pero no está clamando a Dios solo por él, sino que está clamando por la vida de 275 personas. ¿Tenemos usted y yo la capacidad de, en medio de nuestro mal momento, orar por un hermano? Yo tuve que aprender esto, porque esto hay que aprenderlo. Esto se aprende. Esto no sucede de la noche a la mañana. Y lo aprendí no gustándome. Pero bíblicamente, Abraham, cuando intercedió por Sodoma y por Gomorra, él tuvo que hacerlo una y otra vez delante de Dios para ver el cumplimiento de la promesa. Para que se desarrollara el carácter de Moisés, él una y otra vez intercedió ante Dios por el pueblo. Así que quizás no vas a ver obrar a Dios en ese milagro que estás esperando hasta que vayas de rodilla y comiences a orar por la necesidad del hermano. Así que el verdadero líder no se queda paralizado, buscó la dirección de Dios. El apóstol tiene que darle coraje y ánimo casi a 300 personas que estaban aterrorizadas, hombres que estaban dispuestos a matar, ahora están llenos de miedo, convencidos que van a morir. Mira, lo logra por medio de la palabra de Dios y actuando de forma correcta. Fue Dios quien le dijo: Pablito, come, mijo, comas el pancito. Les está dando el ejemplo, pero no está hablando en su nombre. Está hablando en el nombre de Dios, está dando a conocer su Dios. Así que Él infunde a toda la tripulación fuerzas basadas ¿en quién? En Dios. Porque el nombre del Eterno es mencionado en 3 ocasiones en el capítulo 27, versos 23, 24 y 25. El apóstol Pablo se encontraba en un viaje por mar y una tempestad lo había azotado por varios días. En medio de la tormenta, el ángel del Dios, quien dijo de quién era y a quien sirvo, se le apareció ante él para darle un mensaje de aliento y de esperanza. Este episodio es un claro ejemplo de cómo Dios siempre está presente para ayudarnos a cada uno de nosotros en medio de nuestros momentos más difíciles. Dios nos garantiza que va a estar allí para levantarnos. En la Biblia, los ángeles son mencionados varias veces como mensajeros divinos enviados por Dios. ¿Para qué? Para ayudar a su pueblo. En este caso, el ángel en Hechos 27 habla en nombre de Dios y su presencia es una muestra del amor y el cuidado que Dios tiene por sus hijos en todo momento y en todo tiempo. David lo expresó de otra manera. Salmo capítulo 23, verso 4, David dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás ¿con quién? Conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Qué busco decirle con esto? La experiencia de Pablo en el mar es una metáfora parecida a la de nuestras vidas. Todos atravesamos momentos difíciles y en algunos nos sentimos casi perdidos, sin rumbo, sin dirección. En esos momentos de angustia, iglesia, podemos recordar el ejemplo de Pablo y tener la seguridad de que Dios nos enviará un mensajero divino
para brindarnos el aliento y la esperanza que cada uno de nosotros requiere para seguir adelante y mantenernos cumpliendo el propósito. Además, en este versículo también podemos ver la importancia de la fe en nuestra vida cotidiana. A través de las palabras de Pablo queda claro que él reconocía al Dios al que le servía, quien era su consolador, su fuente de paz, su fuente de esperanza y su protector. Así que en momentos de incertidumbre y dificultad debemos acudir a Dios con fe y confiar en el plan que Él tiene para nuestras vidas. Esta es la razón por la cual Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, verso 6. No se preocupen por nada. ¿Usted cree que Pablo estaba preocupado aquí? No. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y el verso 7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente en nuestras vidas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que para comprender este último aspecto, la experiencia de Pablo nos recuerda la importancia de tener fe en medio de las pruebas. En las pruebas, en la tempestad, cuando el barco se está hundiendo, lo que Dios prueba es nuestra fe, nuestro amor y nuestra confianza por Él. Así que mira, en momentos de incertidumbre podemos encontrar consuelo y esperanza en la promesa de que Dios siempre estará con nosotros para acompañarnos, para cuidarnos. Mantener la fe en esos momentos difíciles va a ayudar a que podamos navegar en medio de las tormentas confiando en que no estamos solos. Qué lección tan hermosa. ¿Sabe por qué? Porque Pablo llegó a una isla llamada Malta. ¿Por qué llegó allí? Porque él tenía un propósito que cumplir. No solo curó al hombre anciano, al padre del gobernador, sino que luego le llevaron todas las personas que estaban enfermas. Y producto de eso, Dios derramó gracia en él y esa nave que había perdido, nuevamente Dios la restaura. Así que lo que el enemigo ha querido robarte, quitarte, ya Dios lo restauró y lo determinó a través de Cristo. Pero es tu fe y tu confianza la que permite tomar lo que Él ha determinado. Iglesia, ¿recuerda el título del mensaje? Deja que el barco se hunda. ¿Cuántos van a dejar hundir el barco en esta noche? Porque algunos están dando canalete ahí. Esto puede representar todo lo que cada uno de nosotros hace sin la guía y sin la dirección de Dios, o las diferentes adversidades que podamos estar viviendo en nuestra vida. Y Dios nos recuerda en esta noche lo siguiente, iglesia, ¿sabes esto que es muy valioso? El Señor nos dice que nuestra fe camina hacia el propósito aún sin ver. Él nos garantiza que cumplirá su propósito en nuestras vidas. Esto debido a que una fe verdadera, genuina, tiene expectativa en el Señor. Por tal motivo, nuestra fe y confianza debe basarse en el poder y la soberanía de Dios. Para ilustrarle la enseñanza en esta noche, le voy a contar la historia de Elena. Elena era una joven cristiana que había estado trabajando en una empresa durante varios años. Sin embargo, debido a una crisis económica, la empresa se vio obligada a reducir el personal y Elena perdió su trabajo. Ella se sintió devastada y sin esperanza, ya que no sabía cómo iba a pagar sus cuentas y mantener su estilo de vida. Un día, mientras Elena estaba orando a la orilla de la playa, una tormenta se desató en el mar. Un barco que estaba a la costa, a lo lejos, comenzó a tener problemas y la tripulación estaba en peligro. Elena se sintió llamada a ayudar y se unió a los rescatistas que estaban tratando de salvar a la tripulación. Mientras Elena estaba en la playa esperando la noticia sobre el rescate, comenzó a sentir ansiedad y miedo, pero entonces recordó las palabras de Pablo. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Elena se dio cuenta de que Dios estaba con ella y que Él tenía un mejor plan para su vida. A medida que la tormenta continuaba, Elena se aferró a la promesa de Dios y confió en que Él la guiaría
a través de la incertidumbre. Finalmente los rescatistas lograron salvar a la tripulación y Elena se sintió aliviada y agradecida. Elena se dio cuenta de que la confianza en Dios no solo había ayudado a superar su tormenta, sino que también la había enseñado a confiar en Él en medio de la incertidumbre. Ella comenzó a aplicar esta lección a su vida diaria y descubrió que Dios estaba con ella en todo tiempo, en todo momento, guiándola, cuidándola y protegiéndola. La historia de Elena, iglesia, nos recuerda que la confianza en Dios es fundamental en tiempos de adversidad. Cuando confiamos en Dios, podremos experimentar su paz, su seguridad en medio de la incertidumbre. Así que, como dice el título del mensaje, deja que el barco se hunda y confía en los planes que Dios tiene para tu vida. Son mucho mejor que tus planes. Así que, ¿cuántos recibieron algo en esta noche? ¿Cuántos van a dejar hundir su barco en esta noche? ¿Hay alguien que verdaderamente desea que su barco se hunda? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo? Ahora, ¿usted quiere que Dios haga algo diferente en su vida? Porque estas son dos cosas totalmente diferentes. Usted puede creer que Dios puede hacer algo sobrenatural, pero el punto es que usted pueda dejar que Dios haga algo diferente. Así que incline su rostro y vamos a orar.